Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de hoy vamos a hablar un poco de las categorías de derecha, de izquierda y de centro, y ver si son relevantes al día de hoy. La primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿Vladimir Putin es de izquierda o es de derecha? Si uno ve su política económica, va a notar que tiene una fuerte presencia del Estado y es bastante proteccionista. Ahora, cuando ve su política social, es una política social conservadora, anti-agenda woke, con una fuerte presencia de la Iglesia ortodoxa. Lo mismo pasa con Donald Trump. En su política social es conservador, pero en su política económica es bastante proteccionista y tiene una fuerte presencia del Estado, aranceles, por dar un ejemplo. ¿Qué pasa con China? ¿Dónde entra China en este juego? Donde hoy en día tiene una economía capitalista sumamente desarrollada. Parecería que estas categorías ya no tienen sentido. El problema no es que no tienen sentido, sino que no están realizadas para este contexto histórico y para países determinados con ciertas políticas. Entonces, hay que irse al momento donde surge esta categoría y ver por qué no se puede aplicar, por ejemplo, a países de Latinoamérica o incluso a países como Estados Unidos o a países de África o de Asia. Es una categoría, derecha, izquierda y centro, que se aplica en cierto contexto histórico para Europa. En Europa va a chocar el antiguo régimen con las ideas de la Ilustración, con las ideas de la modernidad, con el liberalismo, y va a haber una fusión, en algunos casos más violenta, en otros casos más pacífica, pero van a tratar de coexistir y van a dar nuevas formas de gobierno. Por eso lo que vemos son muchas monarquías constitucionales, lógicamente no todos los países, y también modelos parlamentarios, donde coexiste la monarquía constitucional con un parlamentarismo. En América esto no ocurre. Lo que tenemos en América es repúblicas, o por lo menos en la gran mayoría del continente. Y estas repúblicas nacen desde cero. ¿Y qué tiene que ver esto con la derecha y con la izquierda? Ya lo vamos a ver. La categoría derecha e izquierda va a surgir en 1789 durante la Asamblea Nacional Francesa, es decir, en el contexto de la Revolución Francesa. No como una teoría política, sino como una disposición espacial. A la derecha del presidente se van a sentar aquellos que desean conservar el orden tradicional, el antiguo régimen, con una iglesia fuerte y la monarquía. A la izquierda quienes quieren un cambio más abrupto, quienes buscan la secularización del Estado, la igualdad ante la ley, la soberanía popular, una ruptura de ciertos privilegios estamentales. Y acá tenemos la gran primer diferencia. En América esto no ocurría. Lo que vamos a tener son estados consolidados como repúblicas. Si bien en principio en las revoluciones tuvimos ciertas ideas donde, bueno, quizás puede venir una familia europea y hacer una monarquía constitucional, o en Argentina, o más bien las provincias unidas del Río de la Plata, esta idea de establecer un monarca de sucesión, o más bien con un antepasado inca. Estuvieron estas ideas, pero en general la mayoría de los países, de los estados, van a terminar siendo repúblicas. Hay algunas excepciones, como por ejemplo en Brasil, que hubo una monarquía, también un breve periodo en México, pero lo importante es que nacen repúblicas desde cero. En esto mismo también entra Estados Unidos. Estados Unidos va a nacer como una república federal y esta idea es una idea desde cero. No es producto de un proceso como va a pasar en Europa. Entonces, en un modelo que fomenta el bipartidismo, que hoy en día lo vemos entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, ¿tiene sentido hablar de izquierda y de derecha? ¿Qué monarquía estaban defendiendo? Ninguna. ¿Qué izquierda estaban defendiendo? Tampoco, porque nace desde cero. Y hoy en día, cuando lo vemos en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano, ¿es coherente decir el Partido Republicano es de derecha, el Partido Demócrata es de izquierda? ¿Ustedes ven al Partido Demócrata como un partido marxista? No, no tiene sentido. Entonces es una categoría que no se puede aplicar tanto en América Latina como en Estados Unidos. Y voy a hacer un breve paréntesis porque durante el video voy a hacer ciertas generalizaciones y también cierto estiramiento conceptual. ¿Qué significa esto? Por darles un ejemplo,
¿Vieron cuando un profesor, un historiador, está hablando de las polis griegas y dice ciudades-estado? Bueno, no es correcto hablar de ciudad-estado, porque el estado es algo moderno, es un concepto moderno. Max Weber, con su definición del monopolio, del uso legítimo de la fuerza, se revolcaría en su tumba si alguien habla de ciudades-estado. ¿Es un error? No, no es un error. Se puede hablar de ciudades-estado. Ahora, si uno se pone a hilar fino, sí, porque los estados surgen a partir del tratado. No sé si surgen, pero sí se pone como un antes y un después el Tratado de Paz de Westfalia. O, por ejemplo, cuando uno habla del Estado romano, cuando se refiere a la República Romana o al Imperio Romano, ¿es correcto? Bueno, sí, sirve para explicar y se da a entender la idea. Acá va a pasar esto en ciertas cuestiones puntuales. Igual las voy a remarcar. Por ejemplo, cuando hable del colectivismo. Pero bueno, más adelante lo vamos a ver. Voy a aprovechar para servirme un poco de agua. Mientras tanto, les pido a los que no me siguen que me sigan, que le den me gusta, que aprieten la campanita. Y bueno, todo eso me ayuda para seguir creciendo y poder seguir haciendo este tipo de contenido. Bien, para retomar, hay algo que también me gustaría remarcar, porque muchos dicen, la categoría de centro, de izquierda, de derecha es muy amplia hoy en día, por lo tanto ya no aplica. En realidad nace siendo muy amplia. Si uno va a la Revolución Francesa y ve quiénes estaban a la izquierda, no solamente estaban los liberales, que podemos decir que estaban representados por algunas que otras minorías, pero también por los girondinos. Los girondinos eran de izquierda o de centro izquierda y eran mucho más moderados que los jacobinos, por dar un ejemplo. Los jacobinos que eran más autoritarios, más sangrientos en su pensamiento y que no podríamos decir que eran liberales. Entonces, ahí tenemos un amplio espectro, ya en el momento de la creación de este concepto. O más bien, sí, vamos a decir, acá también no estoy siendo muy preciso, no sería la creación, porque ni siquiera en el momento se llamaban, ay, nosotros somos de izquierda. Luego muchos dicen que el origen de esta distinción no es económico, sino que es político y social. Es verdad que se hace notar más lo político y social, pero el origen, siempre el origen, es económico. Acá por detrás estaba la burguesía, que quería adquirir ciertos derechos, o más bien empezar a participar de la política, que estaba reservada únicamente a la nobleza. Por lo tanto, sí, en el fondo hay cierta cuestión económica, siempre la hay, en toda revolución. Y de este contexto va a surgir la primera definición operativa del eje. La izquierda asociada a lo revolucionario y la derecha asociada a lo conservador, justamente porque querían conservar el status quo. Y hoy en día incluso se sigue teniendo esta idea. ¿Quiere decir que no haya personas de derecha que no tengan un pensamiento revolucionario? Para nada. Y lo mismo a la inversa. Hay personas de izquierda que lo que desean hoy en día es mantener el status quo. En Cuba, por ejemplo, el gobierno desea mantener el status quo y los revolucionarios serían aquellos que quieran imponer o establecer un gobierno de derecha. Por lo tanto, esta idea de lo revolucionario por un lado, mantener el status quo por el otro, tampoco sirve al día de hoy, hace agua. Por eso hay que poner siempre las cosas en su contexto histórico. Y acá surge una pregunta interesante. Entonces, durante la Revolución Francesa, ¿los liberales eran de izquierda? Es decir, ¿los liberales surgen como un grupo de izquierda? Sí, efectivamente, los liberales eran de izquierda. Cuando surge esta categoría, porque muchos dicen, no, pero nadie puede decir que Locke, por dar un ejemplo, es de izquierda. No tiene sentido aplicarle a Locke derecha o izquierda porque esta categoría todavía no existía. Cuando surge esta categoría en la Revolución Francesa, los liberales eran de izquierda. Ahora, si uno quiere utilizar la categoría derecha-izquierda con el pensamiento contemporáneo, claramente los liberales de la Revolución Francesa eran de derecha. Lo mismo pasa con Locke. Pero no tiene sentido aplicarle la categoría derecha-izquierda
desde el punto de vista contemporáneo porque lo que se está haciendo es anacronismo y no corresponde a ser anacronismo. Es como pensar, ¿Aristóteles era de derecha o de izquierda? No tiene sentido plantearse eso. Hay que poner todo en su contexto. Y me van a escuchar 200 veces decir lo mismo, todo en su contexto histórico. Les voy a dar otro ejemplo polémico. ¿Es correcto decir que Estados Unidos nace como un país antidemocrático? Es correcto. Los padres fundadores de Estados Unidos eran profundamente antidemocráticos. Pero ¿qué es lo que hay que entender? Hay que entender cómo veían la democracia los padres fundadores. Hablaban de la democracia directa, de la democracia ateniense. Esa era la concepción que tenían. La república nace como un proyecto antidemocrático. Ahora, si uno habla de la democracia, o lo que se entiende hoy en día por democracia, va a decir, ah, no, pero sí, eran democráticos. Bueno, de nuevo, estaríamos cometiendo un anacronismo. Entonces, no es un error decir que los padres de Estados Unidos eran antidemocráticos. Incluso, por eso no se ve en la Constitución de Estados Unidos la palabra democracia. Argentina pasa exactamente lo mismo, no va a aparecer la palabra democracia hasta la reforma de 1994. Las repúblicas estaban pensados más como un sistema aristocrático, pero eso es tema para otro video. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar durante el siglo XIX? El escenario político va a cambiar profundamente, tanto en América como en Europa. Y los estados constitucionales se van a empezar a consolidar. La burguesía va a empezar a tener un papel predominante. Cambia el status quo y empieza a haber nuevas ideas revolucionarias. Llega el marxismo. Con el marxismo, el socialismo, también hay ideas de anarquismo. Hay nuevas ideas donde la revolución burguesa triunfó, pero ahora tiene que llegar una revolución que sea la de los trabajadores, la del proletariado. Entonces la izquierda se va a empezar a ver asociada a estos grupos. Y la derecha, poco a poco, va a ir incluyendo a los grupos que antes eran de izquierda. Los grupos que entran dentro de la mirada liberal. Porque van a encontrar ciertos puntos en común la burguesía y la nobleza. Por ejemplo, la defensa de la propiedad privada, de los medios de producción. O incluso también la idea de la religiosidad. Somos católicos. El marxismo es muy crítico de la religión. Bueno, va a decir que es el opio del mundo, entre otras cuestiones. Entonces, es como que, bueno, tenemos diferencias, pero centro-derecha, derecha, frente a una izquierda más revolucionaria y disruptiva, que busca estas ideas de romper con la desigualdad estructural o con la explotación del trabajo, que también hay que tener en cuenta el contexto. No podemos negar que en el auge del capitalismo durante el siglo XIX había una fuerte explotación laboral con jornadas prolongadas muy amplias, con explotación infantil. A ver, hay ciertas cuestiones que hay que tenerlas en cuenta. Y el liberalismo, como les decía, poco a poco, sin modificar sus principios, se va a encontrar dentro de la derecha. Esto demuestra que la ideología puede encontrarse en distintas posiciones del espectro de acuerdo al contexto histórico. Ya para principios del siglo XX, y ni hablar con la llegada de la Revolución Rusa, el liberalismo va a ser de derecha. Y va a llegar el fascismo, el nazismo, el franquismo. ¿Es correcto decir que el nazismo es fascismo? No del todo. ¿Es correcto decir que el franquismo es fascismo? No del todo. Pero vamos a englobarlo como fascismo, aunque, de nuevo, sería un estiramiento conceptual. Pero antes de ir a esos fenómenos, porque se ubican dentro de lo que vendría a ser la ultraderecha, me gustaría aclarar que el colectivismo no es de izquierda. Hoy en día está la idea de colectivismo igual izquierda, individualismo igual a derecha. No, todo lo contrario. El individualismo, cuando surge esta categoría, entra dentro de aquellos personajes de izquierda dentro de la Revolución Francesa. Y dentro de la derecha estaba la Iglesia, y la Iglesia, haciendo un estiramiento conceptual, es colectivista. La Iglesia es comunidad. La Iglesia condena el liberalismo en numerosas encíclicas de la misma manera que condena el individualismo.
el individualismo moral. La primacía de la comunidad por sobre el individuo es una idea del medioevo. En el medioevo, cuando vemos los gremios, por ejemplo, o incluso cuando vemos los nombres de las personas, una persona en su apellido no estaba identificada por ser X, estaba identificada por su trabajo, por el gremio al cual pertenecía, por la ciudad a la cual pertenecía. Los apellidos, no sé, Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, y así con cada uno que se les ocurra, identificados con la ciudad o identificados con su trabajo. Era un pensamiento siempre orientado a lo comunitario y no a lo individual. Esta noción individualista va a llegar con la Reforma Protestante, específicamente con las ideas calvinistas, pero no son propias de la Iglesia Católica. De hecho, la idea de la salvación por medio de las obras también y no únicamente por la fe, de ahí este boom que va a explotar posterior a lo que va a ser el Concilio de Trento, de las obras misioneras alrededor del mundo. Bueno, todo esto es un espíritu que podríamos decir que es colectivista. Y la Iglesia, en esta dicotomía, siempre estuvo del lado de la derecha, yendo a la Revolución Francesa, ¿no? Porque hoy en día, en la contemporaneidad, te encontrás personajes que puedes decir, bueno, son más de izquierda. Bueno, en América los curas del tercer mundo, los curas villeros, la adopción por los pobres, entre otros. Lo mismo pasa con la idea económica. Si uno va al medioevo, esta idea de los gremios medievales, que constituyen un ejemplo paradigmático y termina como destruyendo toda esta noción de, no, el colectivismo está relacionado a la izquierda. Los gremios regulaban precios, regulaban la producción, el acceso al oficio, la formación profesional, la asistencia mutua. No existía una libre competencia en el sentido liberal moderno, sino que era todo muy cooperativo. El sistema era profundamente colectivista, pero también era muy jerárquico y tradicional. Por eso tampoco se lo puede asociar a estas ideas marxistas, por favor, porque hay muchos que quieren asociar hoy en día el marxismo con la iglesia. No, no, para nada. Son opuestos. De hecho, la iglesia condena al marxismo. Pero resulta que el colectivismo no tiene nada que ver con la izquierda. No es que el colectivismo aparece con la izquierda. Lo podemos encontrar ni hablar de los primeros cristianos, pero bueno, no vamos a entrar en todo eso. Pero como les decía, la iglesia refuerza en este punto. Desde su núcleo doctrinal, podríamos decir, el cristianismo sostiene una concepción comunitaria del hombre y no individualista. La salvación no es un proceso individual aislado, sino que es un proceso colectivo. Y bueno, como les decía de nuevo, esta idea profundamente individual la podemos encontrar en el protestantismo. Es muy interesante el libro de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, una lectura que recomiendo leer. El individualismo, entendido como autosuficiencia moral, es explícitamente condenado por la tradición de la Iglesia. Asimismo, la Iglesia condena, como les decía, las doctrinas marxistas. Lo podemos ver en encíclicas, Rerum Novarum, donde también se condenan ciertas actitudes del liberalismo, Quadragésimo Ano. Bueno, hay un montón de encíclicas para leer. Lo importante es entender que este comunitarismo no convierte a la Iglesia en una asociación de izquierda. Y no es de izquierda porque su concepción de comunidad es orgánica, moral y trascendente, no igualitarista ni revolucionaria en el sentido moderno. El fascismo, vamos con el fascismo, va a constituir uno de los casos más problemáticos. Porque uno va a decir, es antiliberal, es antidemocrático, pero
tampoco es marxista, porque es antimarxista, y tampoco quiere conservar el orden tradicional. No es un fiel defensor de la monarquía ni del antiguo régimen. Más bien, Mussolini lo decía en una frase que es: el fascismo es antiindividualista, es antiliberal y es antidemocrático. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el fascismo? ¿Dónde, en qué categoría de izquierda a derecha lo podemos catalogar? Bueno, el problema con el fascismo es que busca establecer un orden nuevo, que es estatista, pero también es totalitario. Y no se va a ubicar a la derecha justamente por sus contenidos internos. Se lo va a ubicar a la derecha porque se define como un movimiento completamente en oposición a las ideas del marxismo y a las ideas del comunismo, por sobre todo. Ese antagonismo lo va a terminar ubicando en la derecha. Pregúntenle, o más bien busquen en Google, qué decía Winston Churchill de Mussolini antes de que pase todo lo que pasó. Lo veía como el salvador de Italia. Entonces, Churchill diría que Mussolini era de izquierda. Es una buena pregunta para aquellos que dicen, no, es un movimiento de izquierda. No, de vuelta. El problema es que ya estas categorías estaban completamente obsoletas para ese entonces. El colectivismo, el estatismo o incluso el autoritarismo no son categorías para definir la izquierda o la derecha. Y acá vamos al caso contemporáneo de China, un país profundamente autoritario. Ah, es de izquierda. Bueno, pero es capitalista en lo económico, sobre todo cuando se trata del comercio internacional. Ah, entonces, ¿dónde lo ubicamos? Incluso tiene políticas económicas más liberales que Estados Unidos, hoy en día, que anda poniendo aranceles por todo el mundo. ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Lo define lo económico? ¿Lo define lo social? En lo social, China es muy conservadora frente a otros países que tienen las agendas, las famosas agendas woke. Entonces, ¿es de derecha? No, estas categorías no van. Hoy en día también está la idea esta de, bueno, nacionalista o de la globalización. ¿Entra esta categoría? ¿No entra? ¿Qué definimos por globalización? Bueno, después vamos a hacer un video hablando de relaciones internacionales, porque también hay una falsa creencia de lo que es la globalización. Acá, bueno, tendríamos que ver un poco sobre realismo, idealismo. No hacia este video, ¿no? Pero el recorrido histórico lo que permite afirmar es que la derecha y la izquierda no se definen por el individualismo o por el colectivismo, ni por mayor o por menor intervención del Estado. Son otras cosas los que la definen y están yendo al pasado, a esa Revolución Francesa. Por eso pensar estas categorías sin un contexto conduce a errores conceptuales y a lecturas anacrónicas. ¿Pueden seguir funcionando como herramientas analíticas? Sí. ¿Es correcto aplicarlo a Latinoamérica? Como les dije, no, porque son categorías propiamente europeas. De nuevo, y perdón que sea redundante con esto, los Estado-nación europeos se van formando a través de un proceso muy largo, de idas y vueltas. En América es todo más disruptivo y todo comienza de cero. Esto no quiere decir que en Europa sean todas monarquías constitucionales, ni tampoco quiere decir que sean todos parlamentarismos. Tenemos semipresidencialismo, como en el caso de Francia, tenemos presidencialismos también, hay repúblicas, pero se entiende a lo que voy, se entiende. Yo diría que en última instancia, lo que sería la derecha y la izquierda son brújulas históricas, pero no mapas definitivos de la política. Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios. Espero haber sido claro. Estoy grabando este video 1 de la mañana, con muchísimo sueño, pero bueno, durante la semana tuve un montón de actividades y bueno, esto tampoco les va a interesar. Y no quería dejar de subir un video en YouTube. Creo que hay una comunidad muy linda
y, y bueno, hay que sostenerla con este tipo de contenido. Los leo en los comentarios, les mando un abrazo y nos estamos viendo en el próximo video. Ah, no olviden darle a la campanita, darle me gusta y seguirme, claramente.